Capítulo 111. Victoria en la derrota. Todos los clones de madera crearon grandes dragones de madera. Curiosamente, 5 eran dragones orientales largos como los de Ashirama, pero otros 5 eran más. Todos los dragones volaron hacia las filas de los Shinobi Iwa como fuerzas imparables. Los dragones orientales se deslizaron drenando el chakra de cualquiera que atrapara y aplastándolos debajo de su largo cuerpo. Pero los dragones occidentales no tenían la misma habilidad, sino que eran más grandes y destructivos, usando sus garras y alas como bestias para infligir el mayor daño posible. En este punto, Katsuro estaba completamente gaseado, y solo recuperó una pequeña cantidad de chakra, en relación con él, cuando sus clones de madera fueron descartados. Observó como un padre orgulloso cómo sus dragones mataban a cientos. Finalmente fueron tratados, sufriendo suficiente daño como para colapsar. Los dragones occidentales más grandes eran objetivos más amplios y causaban la mayor destrucción, por lo que fueron los primeros en ser atacados. Uno fue destruido por el jutsu de desmantelamiento atómico de Onoki, mientras que el otro fue quemado por un Roshi lento y herido. Los dragones orientales eran más resbaladizos, pero a través de su efecto supresor de chakra, debilitaron a los shinobi de Iwa para que los dragones occidentales y ellos mismos los destrozaran. Pero a medida que las cabezas fueron destruidas, perdieron la capacidad y aquellos atrapados dentro de ellas pudieron usar su chakra una vez más. Pero para entonces el daño estaba hecho, Katsuro pudo retirarse cómodamente sin siquiera usar el Raijin volador o cualquier mejora. Su velocidad natural era más que suficiente con la distancia y la distracción que había creado para salir cómodo. Incluso cuando algunos Iwa Shinobi intentaron escapar a través de los obstáculos de madera para perseguirlo, los dragones con mentes propias los bloquearon tanto como pudieron. Cuando desapareció, era obvio que Iwa había fracasado espectacularmente. Habían permitido que Kumo se retirara a favor de lidiar con la amenaza más grande, pero Kono había escapado, e incluso su objetivo más grande, Katsuro, se iba sin siquiera un rasguño en él. Señor Katsuro. Shinobi gritó de alegría, al ver a su líder llegar poco después de que llegaran a la base ahora superpoblada. Estaba visiblemente fatigado y fuera de chakra, luciendo algo vulnerable por primera vez para muchos. La sonrisa en el rostro del patriarca Senju y luego él levantando el brazo, indicando la victoria que tan desesperadamente necesitaba. Una victoria que se aferró a las fauces de la derrota justo cuando las cosas parecían ir desesperadamente mal. Al mirar claramente los números y lo que sucedió, la mayoría tendría dificultades para llamarlo una victoria, especialmente cuando se retiraron. A lo sumo un empate, Konoha había sufrido muchas muertes después de todo, un total de más de 1500. Pero no se podía decir eso por su reacción y atmósfera. Parecía casi seguro que esas muertes serían honradas. Kakashi, Minato, Kaito, Orochimaru y los hermanos Hyuga se acercaron a él, con el resto de los shinobi de la hoja siguiéndolos apresuradamente. ¿Estás bien?, preguntó Kakashi, levantando una ceja, un poco preocupado por su maestro. Por supuesto que estoy bien, Kakashi. Katsuro respondió, alegre, solo un poco cansado. Señor Katsuro. Detrás del grupo, apareció un Migru ruidoso, llorando y alegre, junto con su hijo, secándose las lágrimas. Estoy muy contento de que estés bien. Por otra parte, sabía que un shinobi como tú prevalecería en tal situación. Tu juventud es simplemente asombrosa, incluso para mí. Katsuro se rió, muy, gracias. Honestamente, no pensé que tendría que usar un jutsu como ese en el corto plazo. Pero parecía que no podía permitirme ser demasiado descuidada. ¿Cómo aprendiste el estilo de madera, Lord Katsuro?, preguntó un pequeño niño Uchiha. Era Uchiha Shisui. Incluso a una edad tan temprana, él, como Kakashi, fue clasificado como uno de los ninjas prometedores de la hoja, incluso entre los Uchiha. Normalmente, un joven Uchiha como él no podría acercarse tanto y cuestionar a una figura como Katsuro, pero las experiencias recientes lo colocan en un grupo único de personas. Entrené, joven Shisui, al igual que tú, y debería seguir haciéndolo, pero no negaré que también hay algo de suerte involucrada, respondió Katsuro, sonriendo, antes de centrar su atención en el shinobi de alto rango presente. Bueno, ahora parece que tenemos una clara ventaja, declaró Orochimaru. Orochimaru tiene razón. Lo hacemos, pero eso no significa que la batalla haya terminado. Sospecho que no habrá otra pelea significativa durante unos días. Katsuro asintió. Eso significa que estarán planeando algo grande, tanto la piedra como la nube. Declaró Yashi. Así es. Katsuro estuvo de acuerdo.
Podrían decidir invertir completamente aquí, utilizando todos los recursos que puedan, e incluso podrían aliarse entre sí si lo consideran necesario. Katsuro lo dijo algo en serio, y esos shinobi de alto calibre lo tomaron como tal. Con su experiencia, sabían que incluso algo que antes era tan improbable, puede serlo ahora. La alianza de la piedra y la nube parecía imposible dada su enemistad, pero los eventos recientes cambiaron las cosas. Obligó a que la alegría de lo que parecía una victoria segura fuera sometida por una buena cantidad de cautela. De todos modos, regresemos a nuestro campamento por ahora. La noticia de la revelación del uso de World Style por parte de Katsuro se extendió por todo el mundo como un incendio forestal. Casi todos en el mundo le dieron prioridad a tal cosa, no era solo una noticia típica, no marcaba la segunda venida de un dios de shinobi. Todos los shinobi estaban conmocionados, temerosos e incluso inspirados por el logro del Stormbreaker, que claramente eclipsó al resto. Si los rumores de que Senju Katsuro no era el shinobi vivo más fuerte no eran ciertos antes, ciertamente lo eran ahora. Cada frente de batalla también había recibido la noticia, así como el resto de las naciones. En la parte delantera de Suna. Estilo de madera. Tsunade exclamó, dejando caer una caja de suministros. No podía creer lo que su esposo había logrado. Así es, yo mismo no podía creerlo cuando lo escuché por primera vez. Sakumo sonrió, rebosante de orgullo, lo mismo que tu abuelo, el dios de shinobi. Katsuro, no puedo creerlo. Tsunade se sintió abrumada por la alegría, pero luego un destello de ira cuando pensó en algo. Idiota, ¿por qué me lo ocultaste? En el frente de Iwa. Ha usado el estilo de madera. Hiruzen tartamudeó. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser eso posible? El único shinobi, incluso entre los Senju, que usó el estilo de madera fue el primero Kage, ni siquiera Sensei pudo usarlo. ¿Y me estás diciendo que puede? ¿Cuánto tiempo lo ha tenido? Tenía razón Danzo, debería haber sido más frío para evitar esto. No, no tiene sentido pensar en el pasado ahora. Hiruzen hizo una pausa en sus pensamientos por un momento, con la sangre helada. Cuando luchamos, si hubiera elegido usar World Style allí, sería un hombre muerto, de principio a fin. Pero aún así, apenas puedo creerlo. El genio de Sensei, combinado con el talento en bruto del dios de shinobi. ¿Podría Senju Katsuro realmente convertirse en el shinobi más fuerte de todos los tiempos? ¡Guau! Exclamó Jiraiya. Eso es Katsuro para ti. Pero World Style es una locura, incluso para él. Otros presentes parecían compartir su reacción y pensamientos, incluido Fugaku, quien, como líder de los Uchiha, trató de no mostrar ninguna reacción, pero incluso él no pudo evitar dejar escapar una pequeña sonrisa. Eran amigos, después de todo. Incluso si algunos de sus clanes insistían en que eran rivales, incluso enemigos. Parece que Lord Katsuro tiene a Kumo, y ahora también a Iwa, bajo control. Lo último que escuchamos fue que Iwagakure apareció de repente con un gran ejército, pero de alguna manera ha cambiado las tornas una vez más, sonrió Shikaku, antes de continuar en un tono más serio. Pero no todo son buenas noticias, Onoki también habrá sentido su poder y puede tomar medidas drásticas. Capítulo 112. Matar a un gigante. ¿Qué estás tratando de decir, Shikaku? Chosa, el nuevo jefe del clan Akimichi, le preguntó directamente a su amigo. Está diciendo que hay una alta probabilidad de que Kumo e Iwa unan fuerzas, o al menos coordinen sus ataques. Después de la actuación de Katsuro, y con tantos otros shinobi fuertes en nuestro ejército, ambos se han dado cuenta de que tratar de ganar contra nosotros por separado no funcionará. La única posibilidad que tienen es unir fuerzas, evaluó Jiraiya. A pesar de todas las bromas, insinuaciones y, a veces, infantilismo del hombre, seguía siendo un sanin y un shinobi muy inteligente. Exactamente como dijo Lord Jiraiya, confirmó Shikaku. Pero hay buenas noticias, nos preguntábamos qué estaba haciendo Iwa contra nosotros aquí. Estaban siendo inusualmente pasivos y reservados. Ahora sabemos que con una inversión tan grande es imposible que hayan desplegado una fuerza significativa aquí. Señor Sarutobi, propongo que aumentemos significativamente nuestros esfuerzos para lidiar con este ejército y ayudar a nuestras fuerzas lideradas por Katsuro ahora en el otro lado. Continuó. Hiruzen notó sutilmente el uso de Lord Sarutobi en lugar del Lord Kage, y suspiró internamente de nuevo. No puedo ganar aquí, ¿verdad? Pero, si un ejército tan grande está detrás de Konoha, y unen fuerzas con Kumo como dijo Shikaku, ¿no estarán nuestros camaradas en peligro incluso con Katsuro? Preguntó Jiraiya. Sí, eso tiene sentido.
Inoichi asintió, pero como dijo Shikaku, esta es una oportunidad perfecta para que nos ocupemos de esta fuerza Iwa más débil y evitemos que ayuden a ese gran ejército, sin importar cuán improbable sea. Inoichi tiene razón, es probable que Onoki no ordene a la fuerza que enfrentamos que lo ayude, ya que significará que nosotros también iremos, lo que mejorará las probabilidades de Konoha. Pero esta es la oportunidad perfecta para que nos enfrentemos a Iwaki y, además, debo agregar, Lord Katsuro envió un mensaje para asegurarnos que todo se maneja, incluso si Iwa toma medidas drásticas. Dijo Shikaku en su tono habitual de pereza. Sí, lo recibí de nuestros relevos de Yamanaka. Habló de cómo el ejército estaba agotado por los constantes combates y cómo la próxima batalla será completamente diferente. Habló de una victoria abrumadora. Pero también dijo que después de que hayamos lidiado con nuestra lucha, deberíamos venir a ayudarlo, pero duda que lleguemos a tiempo a pesar de todo. Pero, debo agregar, como también dijo Katsuro, sospecho que Onoki atacará muy pronto. Esperar no es una ventaja para él, incluso si pueden llegar refuerzos, significará que también podemos apoyar a Katsuro, y ese resultado es mucho peor para ellos considerando nuestras fuerzas, especialmente con nuestro frente Suna terminando. Predigo que Onoki simplemente está esperando que concluyan las negociaciones y que el Raikage regrese a un estado listo para la batalla. Escuché que Katsuro hizo un gran número con él. Dijo Shikaku después de que Inoichi interviniera brevemente. Sí, eso tiene sentido. Confío en Katsuro. Manejemos la pelea aquí primero, por lo que parece, no podremos alcanzarlos de todos modos. Jiraiya dijo con entusiasmo. Entonces, en ese caso, haremos lo que se sugiere. Atacaremos Iwa con toda nuestra fuerza y reforzaremos a nuestros camaradas que luchan contra Kumo e Iwa. Todos asintieron con la cabeza ante las palabras del Hokage. El plan tiene sentido, pero no puedo evitar sentir que sus palabras, incluso desde tan lejos, se están tomando mucho más en serio que las mías aquí mismo. Tendré que recuperar todo el respeto que pueda por mi legado, pero aún así, parece que mi tiempo como Hokage ha terminado, es fácil de ver. Pero, incluso si tengo que renunciar, ¿qué pasa si alguien más es Hokage? Ese chico, Minato, sus logros y su fuerza son innegables. Ahora lo llaman el destello amarillo de la hoja, e incluso es nombrado como un shinobi de rango SS en el libro de Bingo junto a su maestro. La envidia se apoderó brevemente del Hokage mientras pensaba en cómo le robaron a Minato, pero sacudió la cabeza para concentrarse una vez más. Pero, su sueño era convertirse en Hokage, sí, eso es todo, solo necesito continuar con mi plan original. Incluso si la influencia de Katsuro dificultará las cosas, un ninja civil seguramente no puede negar al más experimentado y único Hokage, ¿verdad? Hiruzen sonrió, tal vez había algo de esperanza después de todo. Unos días después, en el frente de Kumo. Durante unos días, la piedra y la nube permanecieron en su retirada, negándose a atacar. La sospecha de Katsuro de que la piedra y la nube se aliaban comenzó a sentirse más realista a medida que pasaban los días, y lo vio como una posible razón para la repentina pausa prolongada en el frente de Kumo. Si bien se esperaba el apoyo del frente de Iwa y Suna, Katsuro tenía la sensación de que los shinobi de Konoha que ya estaban presentes en el frente de Kumo tendrían que pelear la mayor parte de la próxima batalla ellos mismos, como le dijo a Shikaku. Y tenía razón. Durante los pocos días de pausa, Onoki se había acercado al campamento del tercer Raikage con mensajeros. Principalmente estaba tratando de averiguar si el Raikage aún vivía, él sería la única fuerza real en ese campamento que podría ayudarlos. El mensajero que Onoki había enviado, un Jonin, que había venido con las manos levantadas y una señal de rendición fue invitado al campamento de Kumo para hablar con el Raikage. Pero aún así, estaba sudando balas entre todos esos enemigos, incluso como un Jonin experimentado. Se sentía como si hubiera entrado directamente en la guarida del tigre. Pronto entró en la tienda principal y soltó un jadeo visual al ser el hombre grande y musculoso que tenía delante, cubierto de vendajes mientras estaba sentado. Incluso tan herido como estaba, el Raikage todavía tenía presencia a su alrededor. Sus guardias se pararon cautelosamente frente a él, listos para derribar al Jonin en cualquier momento. El Raikage estaba en su estado más débil después de todo, era cuestionable si sería capaz de esquivar algunos shuriken. La relativa debilidad del shinobi médico de Kumo, en comparación con el de Konoha, realmente se mostró aquí. Pero, afortunadamente, el físico del Raikage era tenaz y su vitalidad impresionante. Se desconocía si esto era el resultado del modo Lightning Chakra, o tal vez la razón por la que podía usarlo. El Jonin continuó poniéndose más nervioso, pero como nadie habló, comenzó su mensaje. El Lord Raikage.
El Tsuchikage te invita a reunirte con él en un lugar neutral. Sugiere una alianza temporal para lidiar con Senju Katsuro. Para su sorpresa, el Raikage comenzó a reírse, sonando como si lo estuviera haciendo a través de un dolor inmenso. Ja, ese Onoki, tal como esperaría de ese Fence Sitter. ¿Se ha dado cuenta ahora de que Katsuro no es un rival fácil? Pero, supongo que es hora de que Iwa sufra como nosotros. No olvido su ataque de terceros contra nosotros, fue vergonzoso y cobarde. Matas a mis hombres así y esperas trabajar juntos en el próximo momento. Los Shinobi Kumo comenzaron a alcanzar sus armas, esperando la orden. La ira del Raikage hizo que el Jonin se diera cuenta de que esto estaba yendo terriblemente mal, pero recordó algo que Onoki le había dicho. El Tsuchikage desea informarte que Senju Katsuro es un usuario del estilo de madera, como el primero Kage. La revelación hizo que el Raikage se detuviera, al igual que todos los demás Shinobi Kumo. Estilo de madera. La sala estaba claramente conmocionada, incrédula de lo que parecía ser otra capa de poder para lo que parecía un oponente intocable. El Raikage estaba sumido en sus pensamientos, ya veo, el estilo de madera, eso cambia las cosas, mientras el Raikage murmuraba, el Jonin aprovechó la oportunidad, Lord Onoki espera que una alianza se ocupe de Senju Katsuro y evite el resurgimiento de un dios de Shinobi. El Raikage, al oír estas palabras, reflexionó un poco más. Sus subordinados se volvieron hacia él, esperando ligeramente su orden, dile a Onoki que me reuniré con él, pero estará en el borde de nuestro campamento mañana al mediodía, solo debería traer una pequeña fuerza, de menos de 50 shinobi. Haremos lo mismo. Si no está de acuerdo con esto, entonces puede olvidarlo. ¿Era esta una forma de que el Raikage mantuviera su poder e imagen, para mostrar que no se inclinaba ante Onoki? ¿O simplemente estaba asegurando su seguridad considerando su estado gravemente herido? Nadie podía estar muy seguro, pero estaba claro que había una reunión programada, una con el objetivo de matar a un gigante. Capítulo 113. El clímax. Como esperaba el Raikage, sus condiciones se cumplieron. A decir verdad, Onoki estaba algo desesperado, asustado por el poder que Katsuro había mostrado. Necesitaba esta reunión, porque sin ella previó la aniquilación de Iwa. No ignoraba el hecho de que la Konoha a la que se habían enfrentado anteriormente no tenía toda su fuerza. Pero si las cosas salían mal, incluso si Kumo tenía todo su ejército, la debilidad del Raikage significaba que Onoki confiaba en que al menos podrían escapar. Las dos partes se reunieron a las afueras del campamento de Kumogakure, dos guardias se pararon detrás de su líder sentado receptivo mientras que los grupos se quedaron aún más atrás. Algunos Shinobi Kumo mostraban actividad a cierta distancia, probablemente asegurándose de que no hubiera una fuerza oculta de Shinobi Iwa. Después de todo, no podían confiar el uno en el otro. Además, los Shinobi de ambas fuerzas, fieles a su naturaleza Shinobi, inconscientemente estaban haciendo todo lo posible para escuchar la conversación entre el Raikage y Tsuchikage, con la esperanza de averiguar la dirección en la que se dirigía la reunión. A estas alturas, tanto los Shinobi de Kumo como los de Iwa habían escuchado rumores de una reunión y alianza propuestas, y estaban ansiosos por escuchar el resultado de la reunión. Esto se debía especialmente al hecho de que había mala sangre entre las dos aldeas. En realidad, eso fue un eufemismo. El ataque de Iwa a Kumo durante la mitad de la última batalla dejó a gran parte de los Shinobi de Kumo enfurecidos más allá de lo creíble, por lo que creían que era una táctica deshonrosa y cobarde para un Shinobi, mientras que los Shinobi de Iwa creían que estaba muy en línea con los deberes de un Shinobi, casi reflejando la naturaleza de sus respectivos líderes. Y sus actitudes hacia sus responsabilidades Shinobi. Sin embargo, incluso para estos Shinobi, que apenas tenían información sobre la reunión, era obvio por qué se había propuesto una alianza. Senju Katsuro. Ellos, especialmente los supervivientes de Iwa, ya eran plenamente conscientes de la fuerza incomparable del patriarca Senju. Habían oído que era un prodigio y un usuario de estilo madera como el primero Kage, un genio creador de jutsu como el segundo, y un maestro de todas las naturalezas de chakra, como el tercero. Un hombre que había tomado todas las mejores cualidades del Kage antes que él, y aparentemente ninguno de sus defectos, era un hombre al que podían dejar de lado sus diferencias entre ellos, temporalmente, para enfrentarlas. Y tampoco era como si él fuera la única amenaza. El legendario Sannin, el colmillo blanco, el tercero Kage, el ojo malvado Fugaku, y la última amenaza, aunque la más joven e inexperta, era probablemente la más fuerte de todas las nombradas antes que él, Namikaze Minato. Y no era como si Konoha solo tuviera que temer a esos ninjas individuales.
No, los clanes dentro de esa aldea, los Inuzuka, los Sarutobi, los Kurama, los Aburame, los Hyuga, el trío Inoshikacho, los Senju Uzumaki, los Uchiha, esas personas eran simplemente diferentes. Sí, de hecho, Iwa y Kumo necesitaban desesperadamente una alianza. Y es por eso que los shinobi que miraban estaban tan ansiosos. Y finalmente, después de lo que parecía una larga conversación, el Tsuchikage finalmente dijo algo y extendió su mano. El Raikage pareció reflexionar por un momento, antes de extender la mano a regañadientes y estrechar la mano del Fence Sitter. Muy bien, Onoki. Tendrás tu alianza, una alianza nunca antes vista. El Tsuchikage sonrió sombríamente. Excelente. Esta alianza será realmente una maravilla de este mundo shinobi, Raikage. Incluso la alianza contra Usushigakure palidecerá en comparación con esto. El Raikage asintió. Sin embargo, necesito más información, específicamente sobre el propio Stormbreaker. Dijiste que usaba Uo de estilo. ¿Era comparable al primero Kage? Sí y no. El primero Kage era mejor que él, sí, pero quién sabe por cuánto tiempo. Con la forma en que está progresando, es difícil saberlo, y no es que fuera malo con eso, no, ciertamente era un maestro en eso. Aún así, eventualmente se quedó sin chakra, supongo que es una buena señal. Dijiste antes que era lo suficientemente fuerte como para contener y dañar seriamente a tu ejército. ¿Cuánto tiempo lo mantuvo? Yo diría que durante unos 15 minutos, más o menos. ¿Por qué preguntas? El rostro del Raikage se oscureció. Incluso después de usar tantos jutsu de rango S contra mí, ¿se las arregló para hacer todo eso? Murmuró. La cara de Onoki reflejaba la del Raikage. ¿Qué quieres decir? Estaba más o menos usando Flying Raijin y ese modo chakra, el que tiene niebla verde y relámpagos, todo el tiempo. En realidad, también usó jutsus de rango aún más alto durante la pelea, especialmente con esa bola azul de chakra que no requiere sellos de mano, incluso que Minato Namikaze también usó eso. Onoki inhaló bruscamente. Flying Raijin es un jutsu de clase S y ese modo chakra, también lo usó contra mí, también es un jutsu de rango S. Se las arregló para usar dos de ellos al mismo tiempo, durante tanto tiempo, y también usó varios jutsus de rango AOS además de esos dos. E incluso después de todo eso, se mantuvo a raya y diezmó toda mi fuerza. Si estaba fresco durante esa batalla, la mandíbula del Raikage se apretó. Puedo pedir refuerzos. Tengo. No, Raikage, si pedimos refuerzos, perderemos cualquier ventaja que tengamos. Actualmente, algunos de nuestros shinobi están comprometidos con la fuerza del tercero Kage, y parece que están perdiendo. Si se unieran a nosotros aquí, el tercero Kage también vendría. Si llegaban tus refuerzos, terminaría el trabajo aún más rápido, llegaría más rápido. Quieres refuerzos porque crees que tu hijo y su pareja son fuertes, ¿verdad? ¿Y quieres más números? El Raikage asintió, pero estaba escuchando atentamente. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Crees que tu hijo y el Jinchuriki de 8 colas, y una pequeña ventaja numérica, podrán superar al tercero Kage, el sabio Sapo Jiraiya de los Sannin, el trío Inoshikacho de los líderes de su clan y el resto de su fuerza? El Raikage guardó silencio. Incluso si de alguna manera pueden, las fuerzas de Konoha llegarán aquí antes que ellos, y si atacan, habremos terminado. Además, debes considerar la posibilidad probable de que si nos demoramos, Colmillo Blanco, ataque Sakumo y la princesa Sannin, Tsunade, finalmente aplastarán a Asuna, y llegarán al Stormbreaker antes de que lleguen a nosotros. Bien, lo entiendo. Gruñó el Raikage. Sin refuerzos. Incluso si dijo esto, tuvo la tentación de llamar a una niña con las dos colas dentro de ella. Con solo unos pocos shinobi, probablemente podrían llegar aquí a tiempo. Pero sacudió la cabeza al pensarlo, ella era demasiado joven para ser de alguna utilidad real, no valdría la pena perder potencialmente a una bestia con cola. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones, pero Onoki se apresuró a romperlo. Todavía estás lejos de estar completamente curado. Estaré perfectamente bien, espetó el Raikage. Necesitamos estar listos para la batalla lo antes posible. Te enviaré a mis mejores médicos y ninjas médicos. Onoki se levantó de su silla, haciendo un gesto a sus guardias para que lo siguieran fuera de la tienda. Cuando regresó a su aldea, volvió a hablar con el Raikage. Me pondré en contacto contigo a través de un mensajero, Raikage. Se cura bien. Onoki se dio la vuelta, mirando directamente al Raikage desde lejos. La próxima vez que nos veamos, Senju Katsuro morirá. Mientras tanto, en el frente de Suna, Konoha había logrado recientemente una victoria aplastante.
En particular, Tsunade y Sakumo habían jugado un papel importante en llevar rápidamente a la hoja a su éxito, sacando a Ebisoy a las colas únicas de la guerra sin costar mucho para la hoja, lo que llevó a un rápido colapso en el ataque de la arena. A costa de su arrogancia y orgullo, los dos líderes restantes de la arena, Chiyo y Rasa, se vieron obligados a someterse, y la mayoría de las fuerzas de la hoja, junto con la princesa de los Senju y el colmillo blanco, se establecieron para respaldar a Katsuro y al shinobi de la hoja en el frente de Kumo. Y en el frente de Iwa, solo unos días después, Hiruzen, Jiraiya, Fugaku y los Uchiha hicieron un trabajo rápido con los shinobi de piedra restantes, obligando a los restantes a dispersarse en pequeños grupos que no representarían ninguna amenaza. Siguiendo su plan, también pudieron dirigirse hacia el frente de Kumo. La guerra estaba llegando lentamente a su fin, pero se acercaba el segundo clímax. La mayor parte de la guerra había sido ganada por Konoha, y abrumadoramente, vista en los frentes de Suna e Iwa. Sin embargo, su mayor batalla de la guerra aún estaba por llegar, e independientemente del hecho de que la hoja había ganado en el resto de sus frentes, la próxima batalla determinaría si se convertirían en vencedores una vez más de otra gran guerra shinobi. Ahora que las fuerzas de Konoha de los frentes de Suna e Iwa pudieron avanzar para proporcionar refuerzos a sus aliados en el frente de Kumo e Iwa, era más que probable que Konoha fuera la vencedora de esta guerra, colocándolos una vez más, en la cima del mundo shinobi. Sin embargo, les tomaría al menos unos días llegar al frente de Kumo e Iwa. Además, los shinobi en el frente confiaban en Katsuro para poder contener una gran parte del ataque de cualquiera de sus oponentes, en caso de que no recibieran refuerzos a tiempo. Pero a pesar de esta aparente inevitabilidad, la fuerza aliada de Kumo e Iwa estaba mucho más dispuesta a aprovechar esta oportunidad para eliminar una amenaza que significaría que Konoha ganaría todas las guerras futuras. Estaban más que felices de perder si eso significaba que podían matar a Senju Katsuro. No ha habido movimiento de ninguno de los lados en el frente Kumo e Iwa, creando una sensación de ambigüedad. Ninguno de los bandos podía decir cuándo avanzaría el otro, pero era obvio que la fuerza aliada debía atacar antes de que llegaran los refuerzos de Konoha, por lo que la batalla decisiva estaba casi sobre ellos. La pregunta era, ¿cuándo? Capítulo 114. Convertirse en la presa. Una mañana tranquila, mientras los shinobi de la hoja corrían, aún anticipando un posible ataque en los próximos días como esperaba Katsuro, un explorador de Konoha se dirigió hacia el campamento lo más rápido que pudo. Con desesperación en su voz, habló rápidamente. Señor Katsuro. Se acerca un ejército masivo. Se ven los uniformes de Iwa y Kumo marchando uno al lado del otro. Tanto el Raikage como el Tsuchikage han sido vistos juntos en el frente. La alianza entre los dos Kages por sí sola logró perturbar la atmósfera algo confiada en el campamento de la hoja que había estado llevando desde la última batalla en el frente de Kumo. Lo esperaban un poco, pero verlo aún era impactante. Ahora, todos los que habían escuchado alrededor se pusieron ansiosos y muchos se estremecieron. El Raikage había sido completamente derrotado por el Stormbreaker, pero según el informe estaba muy vivo y ahora lideraba un ejército. El hecho de que hubiera sobrevivido a tal pelea hizo que el shinobi de la hoja se preocupara por lo que tenían que enfrentar. Además, el mortal desmantelamiento atómico de los Tsuchikage no podía defenderse y podía destruir sus fuerzas sin mucha resistencia en situaciones. Ahora Konoha solo se enfrentaba a una fuerza gigante, más grande que cualquiera a la que se hubiera enfrentado antes. Sin embargo, un hombre dentro de sus filas tenía el poder de rivalizar tanto con los Kages como con el ejército que lideraban. Eso pensaba, murmuró Katsuro para sí mismo. Bien todos. Gritó, ganando la atención de todos los shinobi de Konoha en el campamento mientras usaba chakra para mejorar el alcance de su voz. La piedra y la nube parecían haberse aliado. Lo sospechamos y sucedió. Y los refuerzos no llegarán antes de que comience esta batalla. Afortunadamente, sospecho que tampoco tuvieron tiempo de recibir refuerzos ellos mismos. Así que aquellos con los que lucharás, son solo aquellos con los que ya hemos luchado. Y Katsuro tenía razón, sin duda. Los shinobi Iwa en los otros dos frentes estaban perdiendo claramente, confiando en su fuerza principal para forzar la rendición de sus oponentes. Eran solo las distracciones, cortinas de humo y como si el humo se volara rápidamente. La lucha contra la fuerza principal de la hoja había terminado mal y fueron sometidos rápidamente, pero habían resistido el tiempo suficiente. Y, en su frente de Kumo, el nuevo dúo Aibe causó estragos absolutos en el shinobi Iwa una vez que se dieron cuenta de que Onoki se había ido.
Eso fue hasta que recibieron la noticia de la repentina y temporal alianza entre la piedra y la nube en un intento de derrotar a Senju Katsuro y al shinobi de Konoha que lideraba. Al estar tan lejos, no podrían acercarse a tiempo, por lo que ambos bandos simplemente se encontraron esperando a ver cómo se desarrollaría la batalla. El Raikage y el Tsuchikage decidieron sabiamente no esperar e iniciar la batalla antes de lo esperado, por temor a que la fuerza de Konoha contra la que estaban a punto de luchar obtuviera refuerzos significativos. La fuerza Suna después de su victoria ya se estaba dirigiendo hacia este campo de batalla, y justo ayer Konoha había demolido la fuerza de distracción Iwa. Había sido la señal para que el Raikage y el Tsuchikage siguieran adelante, ya que sin él se enfrentarían a toda la fuerza de Konoha. No solo serían miles de shinobi más, sino que también serían innumerables figuras de alto rango como Jiraiya el sabio sapo, Tsunade la princesa, Hiruzen el tercero Kage, Sakumo el colmillo blanco, Uikede y Fugaku, solo por nombrar algunos. Entonces, continuó Katsuro, depende de nosotros traer la victoria una vez más para el futuro de Konoha. Se consideran cazadores que derribarán a un gran tigre. Pero no saben que para el tigre, la caza no es solo un deporte, es su propia naturaleza. Los vítores comenzaron a gritar y los puños se levantaron. La adrenalina se precipitó a través de ellos y rugieron como los tigres de los que habló Katsuro. Aquellos que se consideran cazadores se convertirán en cazados. Los rugidos se hicieron aún más fuertes, a medida que aumentaba el impulso del shinobi de Konoha. Recuerda quién te guía. Ante sus palabras, el shinobi de Konoha pensó en figuras. El destello amarillo, un hombre que retuvo al Raikage por sí mismo, un hombre que causó innumerables bajas con su jutsu de teletransportación. Un miembro del legendario Sannin, Orochimaru, cuya enorme invocación había salvado a innumerables, era escurridizo y un poco espeluznante, pero su fuerza era innegable. Y un hombre cuya hazaña de levantar un bosque se quemó en su retina. Un hombre que podía volar, jugaba con lo que era el shinobi más fuerte de la generación anterior a él, y producía jutsu de alto rango, tan fácil como respirar. Con nosotros al frente. ¿Qué hay que temer? Los shinobi se volvieron más confiados, creyendo en su más fuerte. La gente hablará de este día como el día en que Konoha venció el poder de dos grandes aldeas. Mientras los vítores estallaban una vez más a su alrededor, Katsuro pensó en Tsunade y Sakumo que se iban al frente de Suna y su confianza en poder derrotar a Sunagakure. Katsuro sonrió, al escuchar cómo los dos lideraron el camino hacia la victoria de la hoja en el frente de Suna. Has hecho lo que dijiste, ahora es mi turno. Pensó mientras se volvía hacia el ejército ahora visible. Debemos terminar con esto aquí y ahora, pensaron tanto el Raikage como el Tsuchikage. Ambos han regresado para otra paliza, ¿eh? Katsuro sonrió, recordando sus últimas peleas individuales con Onoki y Ya. Terminaré con esto. Los planes de batalla ya habían sido discutidos previamente por Katsuro, y gracias a sus sospechas, incluía lo que sucedería si la nube y la piedra decidían unir fuerzas. Ahora los dos ejércitos avanzaron uno hacia el otro, ninguno de los bandos vaciló. Ambos estaban decididos a salir victoriosos sobre el otro, pero la pregunta era ¿quién prevalecería? La nube y la piedra, con su ventaja en el tamaño general del ejército más grande, Bijus y dos Kage liderándolos, o la hoja con el shinobi de mejor calidad y Senju Katsuro, el Stormbreaker, el emperador del viento y Bane de Bijus, así como el destello amarillo de la hoja, Namikaze Minato y la serpiente Sannin Orochimaru liderándolos. Capítulo 115. Florecimiento. Las dos fuerzas cargaron entre sí, con Kumo e Iwa sorprendidos por el impulso que irradiaban las fuerzas de Konoha mientras cargaban contra una fuerza combinada de más de 15,000 shinobi. Más de 10.500 de los cuales eran de Iwa. Konoha, por otro lado, tenía alrededor de 5.500, lo que significa que el ejército al que se enfrentaron era casi el triple de su tamaño. Sin embargo, corrían como si fueran ellos los que tuvieran la ventaja. El Raikage, el Tsuchikage, Roshi e incluso An, el Jinchuriki de 5 colas permanecieron juntos, esperando que, como de costumbre, Katsuro saliera corriendo a su encuentro. Invertir tantas potencias, así como varios Jonin de alto nivel, valdría la pena al final, incluso si eso significaba que su ejército sufriría bajo el asalto de personas como Minato y Orochimaru. Por lo general, sus expectativas se habrían cumplido si se tratara de Katsuro de hace solo un par de semanas, pero este Katsuro ya no tenía reparos en ocultar su estilo de madera. Entonces, mientras se movía al frente, realzado por la iluminación parpadeante que ahora tendía a estar siempre pasivamente sobre él en la batalla, colapsó las palmas de las manos después de una serie de señas con las manos. Estilo de madera. Emergencia de bosques profundos.
Como hace unos días, un bosque floreció rápidamente, con grandes troncos y ramas que se extendían por el campo de batalla hacia el enemigo a medida que crecían desde el suelo. Pero a diferencia de antes, esta versión era de una escala aún más amplia, cubriendo completamente todo el campo de batalla y las fuerzas enemigas. Incluso si el shinobi Iwa ya había experimentado esto, no detuvo su enorme poder. Los shinobi ordinarios eran completamente vulnerables a la ira de los árboles con sus débiles defensas de estilo tierra o estilo agua, luchando por hacer casi cualquier cosa. A sus shinobi más fuertes les fue mejor a costa de agotarse con todo su esfuerzo, y aquellos que los lideraron se vieron obligados a ayudarlos tanto como pudieron. Las ramas atravesaron, envolvieron y aplastaron a los shinobi Iwa y Kumo, pero en gran medida causaron lesiones por su gran tamaño y peso, causando grandes interrupciones. Con el precio de una gran cantidad de su chakra para cubrir a todos, Katsuro había cambiado el entorno de su campo de batalla a su favor mientras mataba a cientos e iría a miles en el proceso. Cuando se encontró en un denso bosque, Onoki apretó los dientes, desconfiando de las gruesas ramas que podrían atacarlo en cualquier momento. Escuchó los gritos de su shinobi y se dio cuenta de lo diferente que era un Katsuro de poder completo. Su estilo de partículas podría ayudar, pero no tenía tanto chakra para usarlo tan libremente, y el Raikage era completamente inadecuado para salvar a nadie más que a sí mismo y a algunos otros. Pero no había terminado, pronto lanzó otro jutsu. Estilo de madera. De Forest Bloom. A medida que crecían grandes flores en los árboles y ramas que crecía Katsuro, el enemigo se confundió pensando que eran inofensivos. Pero Katsuro no había pagado el precio de la mitad de su chakra en estos dos jutsu, por lo que cubrirían a tantos de sus enemigos como pudiera por nada. Las grandes flores pronto se abrieron, liberando grandes cantidades de polen amarillo en el aire. Los instintos de Iwa y Kumo se encendieron instantáneamente, dándose cuenta de que esto tenía que ser peligroso, pero con cuanto sabía, inevitablemente lo inhalaron. Pronto sus camaradas comenzaron a caer inconscientes a su lado a un ritmo alarmante. Lo empeoró todo, este no era el tipo de ataque que uno podía simplemente bloquear o esquivar. Mientras muchos de ellos caían inconscientes, aquellos que se aferraban desesperadamente con su fuerza de voluntad trataron de encontrar formas de escapar. Muchos corrieron hacia atrás, lejos del enorme bosque con la esperanza de escapar del polen al ver que no se movía demasiado rápido. Incluso sus líderes lucharon bajo él, inseguros de cómo contrarrestar este jutsu del que no se habían dado cuenta. Pero pronto lo hicieron, Onoki desató un rayo de su jutsu de desmantelamiento atómico eliminando varios árboles de flores grandes por completo y se dio cuenta de que el polen liberado por esos específicos se dispersó y los que lo inhalaron recuperaron la conciencia después de un corto periodo de tiempo. Con esta información, trabajaron para destruir completamente los árboles, utilizando grandes cantidades de chakra que simplemente no podían permitirse. Pero el daño estaba hecho, la gran mayoría de sus Shinbi yacían inconscientes y aún caían más. Se habían dado cuenta demasiado tarde, y la mano de obra que tenían para defenderse estaba disminuyendo cada vez más. Pero pronto, la esperanza pareció brillar. El polen se dispersó repentinamente, pero antes de que Iwa y Kumo Shinobi pudieran animar, sonreír y celebrar, pronto se dieron cuenta de por qué. Sin el polen podían ver claramente al shinobi de Konoha sobre ellos, y con muchos de sus camaradas inconscientes, en lo que era el territorio natal de Konoha, la batalla de repente fue mucho más pareja. Pero aún así, Iwa y Kumo Shinobi se movieron para encontrarse con Konoha, tratando de asegurarse de que los alcanzaran antes de que Konoha pudiera alcanzar a sus camaradas inconscientes. Esperaban ganar tiempo para que se despertaran de forma natural, o para que algunos de los que aún estaban despiertos continuaran quitando esos árboles para liberar a más de ellos. Del mismo modo, el escuadrón de élite de aspirantes a asesinos de Katsuro se movió para tratar de encontrarlo con el Raikage, cortando ramas gruesas usando su chakra del rayo. Pero, esta vez solo constaba de 4 miembros, los 2 Kages y los 2 Jinchuriki. Su Jonin de élite había sido trasladado a la fuerza a otro lugar bajo los ataques, ya sea herido, inconsciente o ayudando contra las fuerzas de Konoha. Incluso si los 2 Kages estuvieran dispuestos a sacrificar una gran cantidad de sus shinobi por esto, con la batalla a la fuerza mucho más pareja, Iwa y Kumo perderían rápidamente y se verían rodeados si no se enviaban refuerzos para tratar de frenar las potencias sin control de Konoha. Permitiría que todos sus shinobi inconscientes fueran sacrificados como pollos y significaría que Konoha podría rodearlos y asfixiarlos a todos. Era algo que no podían permitir que sucediera tan rápido, incluso antes de conocer a Katsuro.
Entonces, incluso si recibían un golpe a su poder de combate, tenían que enviar ayuda. Con suerte, 4 luchadores de nivel Kage de su calibre serían suficientes. Mientras corrían por el bosque, tratando de encontrar a Katsuro que claramente había suprimido su chakra, algo salió disparado de un árbol. Un Katsuro de madera salió disparado de una rama cercana a un ritmo rápido, apuntando al miembro rezagado e inexperto, el hombre extra alto que llevaba una pesada armadura roja por todo el cuerpo. Las 5 colas Jinchuriki, An. Luchó por reaccionar a tiempo, apenas levantó el brazo en una posición defensiva mientras se giraba, y sufrió un puñetazo del clon de madera en su brazo. Afortunadamente, antes de que pudiera suceder un seguimiento, el Raikage logró romper el clon de madera en pedazos después de un breve intercambio. Pero el ataque había funcionado, la fiesta se detuvo por completo y contempló su entorno. Las gruesas ramas se colocaron en lo que parecía una arena extra grande a medida que más se movían para encerrarlas dentro de ella. El ataque también les enseñó que los clones de madera de Katsuro podían esconderse en las ramas, lo que los obligó a ser aún más cautelosos. Si hubiera uno, ciertamente podría haber más. Sal. Sabemos que estás aquí. El Raikage gritó con rabia. Realmente se sentía como si estuvieran siendo jugados. Pero inesperadamente, Katsuro salió. Salió, de pie en la cima de una gran rama de un árbol sobre ellos, elegido intencionalmente para significar su posición. Sonrió con calma, incluso ante esta fuerza que asustaría a cualquier aldea. Capítulo 116. Planes ocultos. Mientras Katsuro se defendía del escuadrón 2 Kage y Jinchuriki, el resto de la batalla iba mejor de lo esperado para la hoja. Sus principales soldados como Minato, Orochimaru, los hermanos Hyuga, Midway, Jonin experimentado e incluso los prodigios más jóvenes aún no establecidos como Kakashi y Shisui, pudieron compensar la diferencia de número entre los shinobi de Konoha y sus oponentes. Konoha tenía el impulso, habiendo sacudido con éxito a su enemigo gracias al repentino bosque enorme y dejando a más de 9,000 inconscientes durante un período de tiempo gracias a su falta de conocimiento al respecto. Significaba que los que quedaban estaban separados y luchando, lo que permitió a Konoha tomar ventaja cuando los números eran mucho más iguales. El magistral taijutsu de los hermanos Hyuga y Midway atravesó las líneas enemigas sin ayuda. Orochimaru y su invocador Manda, la serpiente gigante, barrieron el campo de batalla usando su cuerpo flexible para moverse a través de los árboles y las ramas, reduciendo rápidamente el número de shinobi enemigos sin mucha dificultad. Los prodigios más jóvenes como Uchiha Shisui y Kakashi también tuvieron un impacto significativo en la guerra, incluso a sus edades más tempranas, más que algunos de sus camaradas mayores del mismo rango. Shisui, siendo uno de los más jóvenes en el campo de batalla, ni siquiera tenía 10 años, usando su técnica Body Flicker muy avanzada y el uso competente de su Sharingan base, era una seria amenaza para la mayoría de los Chunin, independientemente de su habilidad o edad. Ser capaz de usar el Sharingan base a un nivel tan alto para su edad lo convirtió en un gran prodigio, incluso entre el clan Uchiha, y su uso de Body Flicker estaba por encima de la capacidad de muchos shinobi. Kakashi, siendo un estudiante de colmillo blanco y Stormbreaker, lo puso mucho más adelante que casi todos los de su edad, e incluso de su rango. Su uso de Shunpo, su alta competencia con Lightning Style, así como su avanzado Tai Kenjutsu también lo convirtieron en un Chunin de alto rango a pesar de su corta edad. Además, había podido realizar y usar Arte Style Jutsu con bastante facilidad. Ser competente en las naturalezas de 2 chakras como Chunin, era una vista poco común, y considerando su edad lo hacía aún más raro. Tanto el talento, el entrenamiento y el genio innatos de Kakashi como Shisui se podían ver a través de sus esfuerzos y habilidades en las batallas en las que habían luchado, y superaron las expectativas regulares de un Chunin, y mucho menos de alguien de su edad, que se esperaba que estuviera al menos al nivel de un estudiante de la academia o posiblemente de un genin. Si bien los dos eran prodigios reconocidos entre los jóvenes de Konoha, todavía eran niños. Kakashi era apenas un adolescente y Shisui era un preadolescente. Todavía estaban asignados a escuadrones, pero considerando su habilidad, tenían más libertad y uso en el campo de batalla. Sin embargo, sobre todo, la mayor amenaza para las fuerzas de Kumo e Iwa era el destello amarillo de la hoja, Namikaze Minato. Ya era un prodigio de renombre dentro de Konoha, convirtiéndose en un Jonin cuando era adolescente, y todas sus misiones exitosas solo enfatizaron esto. Sin embargo, su uso frecuente de Flying Raijin, una técnica desarrollada por el segundo Hokage, y que solo era utilizada regularmente por el patriarca Senju, dio lugar al título de destello amarillo de la hoja.
El jutsu lo hizo esencialmente intocable y lo colocó en la cima de todos los Jonin. Además, el hecho de que se enfrentara cara a cara con el tercer rey Kage convirtió a Minato en un shinobi de nivel Kage y uno fuerte, lo que solo aumentó la fama que lo vinculaba a la técnica del dios del trueno volador. Entonces, cuando la técnica de Katsuro comenzaba a desaparecer, y cada vez más shinobi y Waikumo se despertaban una vez más gracias a los esfuerzos de los camaradas que ayudaron a destruir los árboles, Minato dio el paso para cerrar la brecha. El aumento de los números una vez más rápidamente puso a Konoha en una gran desventaja, pero su situación aún era mucho mejor de lo que podría haber sido. Muchos de sus enemigos ya estaban agotados, y habían aprovechado la breve oportunidad que Katsuro les dio para eliminar a tantos como pudieran, neutralizando también a los que estaban inconscientes o tomándolos prisioneros si podían. Pero aún así, la gran cantidad dificultó las cosas, pero el uso de Minato de Raijin volador con los estilos de paso ligero le permitió igualar a un pequeño ejército por sí mismo, aliviando un poco el momento difícil. Solo, redujo rápidamente el número de shinobi enemigos en los bosques, lo que complementó y mejoró en gran medida la efectividad de Raijin volador, con todos los lugares en los que podía colocar kunai para teletransportarse y puntos de apoyo para atrapar shinobi enemigos inconscientes. Cosechando innumerables vidas de la oposición, Minato parecía actuar como si fuera el próximo Senju Katsuro. Su recuento de muertes casi había llegado a 1,000, y el fantasma de su presencia con el destello de su cabello envió escalofríos a los shinobi enemigos y pronto se emitió una orden para los shinobi enemigos y Waikumo si se encontraban con Minato en cualquier circunstancia. Una orden no menos embarazosa y vergonzosa que la primera vez. Huye a la vista. Parecía como si toda la fuerza de la hoja se hubiera despertado como una máquina de matar completa y masiva, lista para enfrentarse a cualquier oponente. Pero no podía durar para siempre, 5500 simplemente no podían ganar contra los 13000 restantes cuando todos estaban listos para la batalla. Afortunadamente, Konoha era un refugio para genios, y si querían ganar esta pelea, tendrían que dar un paso al frente. Volviendo a la lucha de Katsuro. Tomándose un momento para evaluar el resto de la batalla a su alrededor mientras se paraba tranquilamente en su rama, Katsuro extendió sus sentidos, usando los árboles y varios más de sus clones de madera. Los clones de madera tenían otra ventaja que los clones de sombra no tenían. Podían transmitir información en tiempo real sin tener que dispersarse. Pero desafortunadamente, a diferencia de los clones de sombra, el lanzador necesitaba concentrarse para que mostraran poder de combate, esencialmente para usarlos en una pelea que Katsuro tendría que dividir parcialmente su mente. Necesito combinar clones de Shadow y clones de Wo de alguna manera para obtener lo mejor de ambos mundos, pensó ignorando las demandas nerviosas de Onoki abajo. Está bueno. Aprovechamos que cuando estaban inconscientes, el de Forest Bloom funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Pero ahora se han despertado, es mejor, pero los números siguen siendo malos. Pero los diamantes se fabrican bajo presión, pensó con una sonrisa. No son solo nuestros líderes como Orochimaru, Kaito, Minato, Dui y los hermanos Hyuga, cuyas hazañas por sí solas lo hacen posible, sino que todos están excediendo sus límites, en nombre de sus camaradas caídos. Katsuro sonrió. Puedo decir que Minato realmente está usando a Flying Raijin en todo su potencial en ese bosque, tal como esperábamos. Ahora todo lo que queda es, ¿eh? ¿Qué es eso? Katsuro frunció el ceño. Miró hacia el bosque oscuro en la esquina más alejada del campo de batalla. El chakra que había detectado desapareció casi de inmediato. Ese extraño chakra, ¿qué era? Nunca lo había sentido antes, no se siente como el chakra de un shinobi normal. Se siente casi como mis clones de madera, como un árbol vivo, pero debería ser la única persona viva capaz de usar el estilo de madera. No podía detenerse en eso por mucho tiempo, considerando que el enemigo al que se enfrentaba no lo esperaría para siempre. Su objetivo actual era derribarlo después de todo. Casi se sintió halagado. En el bosque. Minato había estado corriendo a través de los árboles oscuros, teletransportándose detrás y alrededor de los shinobi enemigos, y sin previo aviso, quitándoles la vida. Hay otro. Rápidamente vio otra piedra. Se lanzó frente a la visión del ninja de Iwa, haciendo visible claramente que estaba escondido detrás de un tocón de árbol. El shinobi sonrió. Es mejor que salgas, te he visto ahora. Gritó el shinobi. Sin embargo, no recibió respuesta. Cada vez más irritado, comenzó a avanzar, pasando por encima de un kunai al azar alojado en el suelo, para acercarse al shinobi hoja que había visto. De repente, la presencia de chakra del shinobi leaf detrás del árbol desapareció.
¿Dónde lo hizo? Su pensamiento se interrumpió, ya que un kunai al azar apareció ante su cuello. El shinobi de piedra detuvo, sus ojos se abrieron como platos, respirando con cuidado para no cortarse el cuello con el kunai. Incluso si pudiera usar el Rasengan, todavía consumía mucho menos chakra usar su kunai, especialmente cuando sería más que suficiente. Y tenía la sensación de que necesitaría conservar su chakra para esta batalla. No puede ser, eres el destello amarillo de la hoja. Esas fueron las últimas palabras del shinobi Iwa antes de que su cuerpo sin vida golpeara fuertemente el suelo. Minato suspiró. Esa es otra. Me pregunto cómo estarán Kakashi, Rin y Obito. Conociendo a esos tres, probablemente estén bien, sonrió Minato, pero su expresión relajada se desvaneció instantáneamente. ¿Qué es ese chakra que estoy sintiendo? Es casi como el de mi maestro. Pero es diferente. Probablemente él también lo haya sentido, necesito mantenerme cauteloso. En un rincón del campo de batalla. Oh, ese par de maestro y discípulo, sus sentidos lograron levantarme por un segundo. He sido descuidado, el maestro me va a gritar. El extraño ser escondido en el suelo pensó, mientras giraba la cabeza para mirar a su objetivo, un niño con un traje azul oscuro y naranja con gafas. Capítulo 117. Los estudiantes del destello amarillo. Obito, mantente cerca o te quedarás atrás. Kakashi gritó detrás de él, mientras su escuadrón avanzaba. Sí, lo sé, Kakashi. No te preocupes, te protegeré. Obito sonrió. Chicos, presten atención, somos los más jóvenes aquí, así que tenemos que tener cuidado. Rin puso los ojos en blanco. Sí, Rin tiene razón. Eso es lo que estaba a punto de decir. El chico Uchiha miró a su compañera, viendo si tenía una reacción. Rin le sonrió, luego miró hacia adelante, seriamente. Kakashi simplemente puso los ojos en blanco con indiferencia y continuó hacia adelante. El grupo había podido derribar a muchos shinobi enemigos, principalmente debido a sus esfuerzos, lo cual estaba claro. Obito quería probarse a sí mismo, no solo ante Rin, sino también ante el hijo del colmillo blanco. No podía permitirse el lujo de quedarse atrás y no quería cometer ningún error. Sin embargo, Obito tenía un nuevo respeto por Kakashi y ya no lo veía como una especie de medio enemigo. Kakashi había sido ascendido recientemente a Jonin, convirtiéndolo una vez más en el shinobi más joven registrado de un rango. Pero Obito no miró a Kakashi con envidia ni enojo, solo con determinación de fortalecerse y orgullo. Minato-sensei, no he olvidado lo que me dijiste sobre Kakashi. La noche anterior, Minato había dejado su escuadrón para ir a luchar a los bosques, reconoció la disputa entre Kakashi y Obito y fue directamente al joven Uchiha para resolver el problema. Obito, ¿has oído hablar del colmillo blanco? Creo que he oído hablar de él. Sé que algo malo le pasó hace un tiempo, pero mi abuela siempre decía que era un buen shinobi. ¿Por qué, sensei? La expresión de Minato se volvió solemne. El colmillo blanco, Sakumo Atake, era un shinobi de renombre en todo el mundo shinobi. También es el padre de Kakashi. Obito asintió, consciente del hecho, un poco molesto por el hecho de que el padre de su rival era un shinobi de clase mundial. Bueno, se le asignó una misión de infiltración de alto secreto, un rango S, directamente del tercero Kage, dado su rango y experiencia. Sin embargo, en la misión, los miembros de su escuadrón habían sido derrotados y tuvo que elegir, entre los miembros de su escuadrón o la misión. ¿Qué habrías hecho, Obito? Pensó Obito, pensando en Kakashi y Rin, supongo que habría salvado a los miembros de mi escuadrón. Eso es lo correcto, ¿no? Tienes razón, Obito, sonrió Minato, antes de ponerse serio de nuevo, eso también es lo que hizo el padre de Kakashi. Sin embargo, cuando regresó, se descubrió que había abandonado su misión y circularon rumores desagradables sobre él. Por supuesto, algunas personas leales optaron por creerle a Lord Sakumo, sin embargo, la mayoría de la aldea se volvió contra él. Como resultado, el padre de Kakashi intentó seppuku. Los ojos de Obito se abrieron como platos. La última frase flotó en el aire durante unos momentos, el silencio agudo y mortal. El padre de Kakashi, ¿intentaste suicidarte? ¿Por qué? Salvó a sus camaradas, eso es lo correcto, ¿no? ¿Qué le pasó a Kakashi durante esto? Como si leyera sus pensamientos, Minato continuó e hizo una mueca. Lo peor es que Kakashi regresó a casa para ver a su padre al borde de la muerte, desangrándose en el suelo. Si no fuera por Lord Katsuro y Lady Tsunade, Kakashi no tendría un padre hoy, y quién sabe qué le habría pasado como resultado de eso. Kakashi, Obito luchó por formar sus pensamientos, no tenía idea.
Sabía que algo había sucedido durante ese tiempo, pero nunca nos lo dijiste. ¿Cómo sobreviviste a un evento tan terrible? Minato miró la expresión confusa, asustada y preocupada de Obito. ¿Cómo, sensei? ¿Por qué alguien se volvería contra un héroe, como el Colmillo Blanco? ¿Y qué si abandonaba su misión? La vida de sus camaradas estaba en juego. Obito no pudo reprimir su ira. Afortunadamente, él y Minato estaban lo suficientemente lejos del campamento como para que otros no los escucharan, especialmente Kakashi. Me alegro de que te sientas así, Obito. Sin embargo, muchos creen que la aldea y sus misiones son más importantes que la vida de nuestros shinobi. Así es como es. Es por eso que Kakashi siempre es tan estricto contigo y te llama descuidado, lento, ignorante y todo eso. Obito miró hacia abajo, pensando en todas las veces que Kakashi hizo comentarios sobre él, pero también cuando ofreció consejos. No quiere ver a sus compañeros heridos y no quiere fallarle a su pueblo. Quiere ser un shinobi en el que todos puedan confiar. Minato miró hacia donde estaba situado su campamento. Creo que Kakashi solo necesita un amigo en el que pueda confiar también. Ese amigo podría ser tú, Obito. El chico Uchiha miró a su sensei. De vuelta al presente. No defraudaré a nadie. Ni Minato-sensei, ni Rin, ni la abuela ni Kakashi. Me convertiré en un gran shinobi, uno en el que Kakashi y todos los demás pueden confiar. De repente, un gran grupo de shinobi y Waikumo rodeó a los tres. Obito, Rin. ¡Cuidado! Kakashi advirtió a sus compañeros de equipo, mientras una descarga de kunai volaba hacia ellos. Afortunadamente, los tres evadieron por poco el ataque y se pararon espalda con espalda, sin una abertura para escapar de la situación. ¿Por qué hay tantos enemigos a nuestro alrededor? ¿Solo para un grupo de un Jonin y dos Chunin recientemente ascendidos? ¿Qué pasa? Un pensamiento similar pasó por la mente de sus compañeros de equipo. Ustedes tres. Les gritó un shinobi Iwa, bajando de la rama de un árbol, pareciendo ser el líder del grupo, estudiantes del destello amarillo de la hoja, Namikaze Minato. Tu sensei nos ha estado causando muchos problemas. Así que te vamos a tomar como rehén para que se detenga. Eso explica por qué hay tantos de ellos. Obito hizo una mueca, levantando su kunai. ¿Qué debemos hacer? Rin preguntó nerviosamente. No podemos convertirnos en el enemigo, declaró Obito. Solo podemos pelear, asintió Kakashi. Pero, ¿cómo lo supieron? Sabían exactamente quiénes somos y dónde estamos, y de dónde venían. Es raro, pero no sirve de nada reflexionar sobre eso ahora. Los shinobi enemigos se rieron, pero fueron silenciados rápidamente cuando Kakashi desapareció de su vista. ¿A dónde fue? Uno de los shinobi Iwa miró cuidadosamente a su alrededor, pero rápidamente cayó al suelo. Detrás de su cuerpo, estaba Kakashi, sosteniendo el tanto que Katsuro le había regalado después de convertirse en un Jonin, el más joven jamás registrado. Rompiendo el récord de Minato por varios años. Después de su ascenso a Jonin, su padre Sakumo había declarado en una carta que quería regalar su propio sable corto Muite Chakra Blade tanto, que también fue la razón detrás del nombre dado a Sakumo como el colmillo blanco de la hoja, a Kakashi, como regalo. Sin embargo, Kakashi rechazó la oferta, diciendo que aún no era digno del arma que empuñaba su padre. Todavía no era lo suficientemente fuerte y estaba decidido a convertirse en un shinobi que pudiera compararse con su padre. Entonces, en cambio, Katsuro usó sus recursos para crear una valiosa espada corta, parcialmente hecha con metal de chakra. Incluso si no fuera el colmillo blanco, una espada así haría que muchos se pusieran verdes de envidia. Y bien. Kakashi levantó la ceja mirando a sus compañeros de equipo. El líder del grupo enemigo gruñó y cargaron contra los tres jóvenes shinobi. Sin perder el ritmo, Obito y Rin entraron en acción junto a Kakashi. Si bien eran adolescentes y completamente superados en número, los tres habían tenido su parte de experiencias de batalla y, como estudiantes de Minato, eran lo suficientemente fuertes como para derribar a muchos shinobi. Obito también era hábil como un joven Uchiha, capaz de usar Fire Style Jutsu particularmente bien, incluso para un Chunin típico. Como Uchiha, también tenía una reserva de chakra mucho más alta y capacidades físicas más fuertes y atléticas que la mayoría de su edad, y muchos Chunin para el caso. Él, que era el enano de los Uchiha, estaba comenzando a brillar a través de su arduo trabajo y dedicación. Rin era una kunoichi hábil y tenía mucha experiencia en el ninjutsu Iryo incluso para su edad. Además, era capaz de usar taijutsu lo suficientemente fuerte como para ayudar a sus compañeros de equipo. Sin embargo, el factor principal de que el escuadrón pudiera luchar también fue Kakashi.
No solo se convirtió en el Jonin más joven de la historia, sino que su capacidad con ninjutsu, taijutsu, kenjutsu, shunpo y otras técnicas lo colocó en el extremo más fuerte de Jonin en la aldea de la hoja, independientemente de su edad. Su habilidad natural mientras era entrenado por genios como Katsuro y Minato significaba que su coeficiente intelectual de batalla también estaba mucho más allá de sus compañeros. Con todo esto, el enemigo se sorprendió ya que su número se redujo rápidamente por simples niños. Pero no eran simples niños. Eran estudiantes del destello amarillo. Capítulo 118. No me subestimes. Los ojos del líder Iwa se abrieron como platos. Se enojó, particularmente al ver a Kakashi derribar fácilmente a muchos shinobi mucho mayores y más experimentados, con algunos clones de sombra que lo ayudaban ocasionalmente. Esto es una vergüenza. Nadie nos dijo que estos mocosos serían tan fuertes. Ese mocoso tonto que usa gafas es sin duda fuerte para su edad, y su Fire Style, Great Fireball Jutsu es impresionante. Su habilidad física y el uso de kunai lo convertirían en un chunin bastante fuerte, a pesar de su edad. Esa chica también, su taijutsu es lo suficientemente fuerte como para mantenerse al día con nuestro propio shinobi, pero está claro que es más débil que los demás. Pero, es ese de pelo blanco. Ese chaleco, es un jonin a esa edad. Y su fuerza lo explica. Es como un juego para él. Es solo un niño, pero es tan fuerte. Espera, lo conozco, es Ataque Kakashi, hijo del colmillo blanco de la hoja y el jonin más joven jamás registrado. Sabía que lo reconocía. Podemos asestar un gran golpe a la hoja aquí. El líder del grupo llamó apresuradamente a los pocos shinobi restantes y les susurró una instrucción, ansioso por terminar la misión rápidamente, en lugar de perder el tiempo con simples niños. Apunta al enmascarado de cabello blanco. No le queda mucho chara, pero sigue siendo una amenaza de alto nivel. Trátalo como tal. Los tres chunin de las hojas, sin escuchar lo que se decía, solo pudieron prepararse para el próximo ataque. De repente, los shinobi Iwa y Kumo volaron hacia el trío, pero se lanzaron específicamente hacia Kakashi, mientras que algunos fueron hacia Obito y Rin. Indiferente, Kakashi los enfrentó de frente. Tengo poco chakra, tengo que preservarlo para cuando absolutamente tenga que usarlo. Rápidamente cortó al enemigo, lanzando ataques y pareciendo aparecer a su alrededor, a pesar de que la mayoría de su fuerza restante lo estaba apuntando. ¿Por qué es tan fácil para él? Maldice la aldea de la hoja. La cantidad de prodigios y genios que producen es totalmente injusta. El líder shinobi de Iwa apretó los dientes, mientras otro de sus hombres cargaba contra Kakashi. Chidori. Una bola de electricidad con púas apareció en las manos de Kakashi y fluyó por su espada, y justo antes de que el shinobi Iwa pudiera balancear su arma, Kakashi se agachó a través del ataque, clavando la hoja mejorada con rayos a través de la armadura y el torso de su oponente. Un agujero preciso, abierto y sangriento quedó en el cuerpo del shinobi, mientras Kakashi se retraía, suspirando. ¿Por qué es tan fuerte? Es solo un mocoso, pero puede enfrentarnos a todos a la vez, esto es un juego para él. No importa cuántos enemigos se enviaron a Kakashi, nunca desconcertó al joven shinobi. Esta era solo otra misión para él, y sin importar lo que pudiera cumplirla. Mirando brevemente para ver a Obito y Rin, que acababan de derrotar a sus propios oponentes, sus ojos se abrieron para ver a los dos levantarse del suelo, después de derrotar a otro oponente. Sin embargo, esta vez el líder shinobi Iwa se acercaba rápidamente a ellos, y sin tiempo para que sus compañeros de equipo se defendieran, Kakashi intervino. El joven shinobi se apresuró a encontrarse con su oponente, quien fue eliminado rápidamente cuando el hijo del colmillo blanco clavó su espada en el pecho del shinobi Kumo. Casi terminado, solo quedan unos pocos más. Inesperadamente, la espada no se movía muy fácilmente del cuerpo inerte del shinobi de la nube cuando Kakashi trató de retraerla, y de repente, un shinobi Kumo se precipitó desde detrás del cuerpo del líder shinobi Iwa, armado. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Kakashi soltó el kunai momentáneamente, incapaz de moverlo, pero ya era demasiado tarde. El shinobi Iwa barrió su brazo hacia arriba en un arco con su espada. Kakashi. Obito y Rin gritaron. Fue por suerte que Rin pudo sacar a Kakashi del camino, justo a tiempo para que el resto de su cuerpo no resultara herido por el ataque. Aún así, un gran corte era visible desde su ojo, que se extendía por encima y por debajo del suyo. Kakashi gimió y dejó escapar un rugido de dolor. Su ojo izquierdo había sido gravemente herido, con sangre brotando de él. Rin rápidamente puso sus manos sobre el ojo de Kakashi, usando Iryo Ninjutsu en un intento de curarlo. Pero incluso si de alguna manera pudiera detener el sangrado, no sirvió de nada.
El ojo de Kakashi estaba ciego. En un momento de ego, el Shinobi Kumo retrocedió, jadeando después de finalmente sacar al hijo del colmillo blanco de la pelea. Esto es mi culpa, Obito tembló, no era lo suficientemente fuerte. ¿No dije que me volvería más fuerte para que él pudiera confiar en mí? ¿Qué estaba haciendo? Kakashi, todo esto es mi culpa. Es hora de terminar esto, sonrió el Shinobi Kumo, señalando al otro último Shinobi Iwa que quedaba, con el hijo del colmillo blanco desaparecido, no son nada. Los dos enemigos corrieron hacia los tres. ¿Nada? Una oleada de ira, dolor y culpa se derramó sobre el alma de Obito mientras miraba a Rin curando el ojo de su rival. El Shinobi Kumo que había causado la condición actual de Kakashi sonrió, viendo al grupo en pánico. Kakashi, todo este tiempo nos has estado protegiendo, porque no era lo suficientemente fuerte. He tenido que confiar en ti para salvarme demasiadas veces. Ahora es mi turno. ¿Vas a salvarlo? Se rió el Shinobi Iwa. Eres solo un mocoso. Se rió el Shinobi Kumo. Al instante, una oleada de gran poder recorrió su cuerpo y corrió hacia los ojos de Obito. Un momento de mareo lo inundó, pero se obligó a concentrarse mientras el mundo a su alrededor se volvía mucho más claro de lo que había sido antes, mientras levantaba su cuna y sin vacilar. Obito podía sentir cosas que antes no podía sentir, ver cosas que antes no había notado. Este poder, podría ser. Obito pensó para sí mismo, mientras observaba cómo se acercaba el enemigo. Kakashi miró a su compañero de equipo, temblando en su estado debilitado. Obito, ¿es ese él? ¿Tosió, el Sharingan? Obito no respondió. Cuando los dos últimos ninjas enemigos se lanzaron hacia adelante para atacarlo, fue como si Obito pudiera ver a través de sus movimientos. En un solo movimiento, pasó fácilmente por encima de sus ataques y rápidamente golpeó al Shinobi Kumo con su kunai, haciendo que el ninja enemigo cayera al suelo, sin moverse. Mocoso. No eres rival para mí, incluso con tu nuevo Sharingan. Gruñó el Shinobi Iwa, sin retroceder, pero estaba muy equivocado. Mientras saltaba hacia Obito, el joven Uchiha esquivó el ataque, pero antes de bajar su kunai sobre el cuello de su oponente, Obito pronunció al oído de su oponente: no me subestimes. Capítulo 119. El fantasma de los Uchiha. En algún lugar subterráneo. En un lugar desconocido, un anciano de aspecto espantoso con cabello largo y blanco vestido con un mono gris liso se sentó en un trono de madera, con una enorme estatua de madera acechando detrás de él en las sombras. Extraños tubos estaban atados a su espalda mientras estaba sentado, su ojo izquierdo no estaba cubierto por el cabello que mostraba el escarlata profundo de un Sharingan de 3 Tomoe que perforaba las figuras frente a él. Ambos eran extremadamente similares, parecían humanoides. Uno era completamente blanco, con su rostro arremolinándose en un agujero donde estaría su ojo, ya que su rostro no tenía rasgos distintivos. El otro era más humano, tenía ojos, boca, nariz e incluso cabello verde. Pero era solo la mitad de su rostro, la otra mitad de su cuerpo estaba formada por una extraña sombra negra que parecía adherirse al cuerpo. El blanco de sus ojos era inquietante e insinuaba una entidad separada en su totalidad. Una voz profunda y autoritaria salió de la vieja figura. ¿Cómo está el niño? Le preguntó al Zetsu blanco espiral. Señor Madara. El plan está procediendo según lo planeado. Logramos filtrar la información a los shinobi de Iwa y están en una situación precaria. Alguna travesura fue suficiente para orquestar todo. Jeje, es genial que podamos usar el estilo de madera, podría guiarlos exactamente a donde queríamos. El otro Zetsu blanco con cabello verde también lo replicó, con solo la mitad de su boca moviéndose. Ya ha logrado despertar a su señor Sharingan Madara. El fantasma de los Uchiha, un hombre que se creía muerto hace mucho tiempo, respondió. Ese chico, ama profundamente incluso a un Uchiha. Pero es imposible que su Mangekyo despierte tan pronto. Zetsu negro, asegúrate de que no muera, él será mi sucesor que promulgará mi voluntad. El Zetsu en espiral volvió a hablar con su voz generalmente alegre. Pero maestro, ¿encajará bien? Parece demasiado débil y seguirá adelante con el plan. Lo entenderá pronto. Verá que donde hay luz, también habrá sombras. Una vez que se haya quitado las gafas teñidas de rosa, verá que solo hay dolor, sufrimiento e inutilidad en este mundo maldito. Y una vez que haya visto eso, verá el valor de mi visión y tendrá la fuerza para llevarla a cabo también. ¡Guau! Señor Madara, no es de extrañar. Cuando el Zetsu espiral estaba una vez más asombrado, el Zetsu negro habló por primera vez. ¿No le vas a contar a Lord Madara lo que pasó?
Ante esto, el Setsu espiral parecía que comenzaría a sudar, poniéndose visiblemente nervioso mientras tartamudeaba y movía los brazos de manera errática. Sí, habla Setsu. Ordenó Madara. Verás, cometí un pequeño error. Creo que 2 personas sintieron mi presencia. Incluso si cometiste un error, tu técnica de esconderte en la superficie con tu maquillaje natural debería haber hecho que fuera casi imposible que te notaran. Quien lo haya hecho debe tener sentidos excepcionales y estar muy en sintonía con la naturaleza. Sí, era ese joven shinobi que recientemente se estaba volviendo famoso, Namikaze Minato. Y el otro era Senju Katsuro. Ese niño Namikaze es aún más talentoso de lo que pensaba, su genio habría sido difícil de conseguir incluso en nuestra era, pero ese niño Senju lo esperaba. Señor Madara, Minato Namikaze a su edad ya está en la fuerza del Raikage, que sin ti ni el señor Hashirama, fue la cima del mundo shinobi. Puede convertirse en un obstáculo para nuestros planes. Pero lo más importante, su maestro, Senju Katsuro. Antes era fuerte, su genio con el ninjutsu solo se veía en gente como Tobirama, pero ahora ha demostrado que tiene un estilo de madera. Y está en un nivel completamente diferente al que pueden usar los gustos de Wite Setsu. Dijo Black Setsu. Oye. El Setsu en espiral protestó. Pero Black Setsu continuó como si no lo hubiera escuchado, ¿deberíamos sacarlo? Me temo que puede convertirse en un obstáculo importante. Su estilo de madera parece recordarme a Hashirama. Y su fuerza es sorprendente, alcanzando niveles que solo nosotros tocamos. Pero no importa en este momento. Madara se puso más serio y hostil, tensándose con su ojo comenzando a girar. Si pudiera, parecía que se habría transformado en el legendario Mangekyo e incluso más allá para los ojos legendarios. Pero desafortunadamente, estaban con cierto chico pelirrojo. En mi estado actual, no se puede hacer nada, pero cuando regrese, si se interpone en mi mundo perfecto, le mostraré cuán profundas son las aguas. En el campo de batalla. Obito se volvió hacia Kakashi y Rin, jadeando, pero muy enérgico. Gracias a su repentino despertar del Sharingan, pudo proteger a sus compañeros de equipo. Si bien Kakashi aún había perdido su ojo izquierdo, ahora estaba en una condición estable gracias a la curación de Rin. Les dije, los protegería, sonrió Obito. Obito. Lo hiciste. Rin exclamó, abrazándolo. Rin, estoy tan contento de que estés a salvo, más bien, renacido, gimió Kakashi, levantándose del suelo, estoy sorprendido, Obito, supongo que no eres tan débil como pensaba. El chico Uchiha se quedó en estado de shock. Kakashi, ¿me felicitaste? Kakashi miró hacia otro lado, pero Obito, superando su momento de sorpresa, sonrió. Así es, Kakashi, y solo voy a seguir haciéndome más fuerte, dijo con firmeza. Eso espero, asintió el chico de cabello blanco. Rin sonrió, al ver a los dos, que generalmente discutían como una pareja de ancianos, capaces de compartir una conversación genuina. Sigamos adelante, parece que terminaste aquí, Obito, sonrió Rin. Bien, eso es si Kakashi está bien ahora. Obito regresó con una sonrisa, mirando a Kakashi, quien suspiró, despegando por delante de los dos. Oye. Obito gritó, irritado, mientras él y Rin aceleraban hacia adelante para alcanzar a su compañero de equipo. Un rato después. Todavía estamos en territorio desconocido, advirtió Obito. Lo sé, tenemos que tener cuidado, asintió Kakashi, todavía no hemos encontrado a Minato-sensei, al padre de Guyo, incluso a Kaito. Ahora que lo pienso, eso es extraño, apenas nos hemos encontrado con nadie. Dijo Rin. Tienes razón, juro que las ramas se estaban moviendo. Es como si el bosque nos estuviera guiando a alguna parte. Obito estuvo de acuerdo. De todos modos, Sensei tenía una misión que completar, podríamos haber sido un obstáculo para él si nos hubiéramos quedado con él, respondió Kakashi, esta es otra oportunidad para probarnos a nosotros mismos, llevemos a cabo la misión. Los otros dos asintieron, mientras el trío saltaba a través de las ramas en silencio en alerta en caso de que hubiera enemigos cerca. Pasaron unos minutos, hasta que Kakashi, que había estado liderando a los tres, silenciosamente señaló con sus manos a un claro en medio del bosque silencioso. El escuadrón se detuvo en los árboles que se elevaban sobre el área. Debajo de ellos, otro grupo de shinobi enemigos estaba parado alrededor del claro, claramente esperando un ataque inminente. Son fuertes, más fuertes que los shinobi anteriores, Kakashi señaló con las manos. Miraron al enemigo, pensando en un plan para lidiar con ellos, sin embargo, en lugar de que los tres se enfrentaran a ellos, una voz fuerte, aguda y algo alegre se disparó hacia ellos, directamente.
Ya era hora de que nos alcanzaras, mientras un borrón de jutsu se disparaba hacia el trío. El Setsu blanco unido al Setsu negro usaba la técnica de la efímera para recopilar información de otros Setsus en el subsuelo. Miró a su maestro, está comenzando. Capítulo 120. El destino. Los tres shinobi de las hojas se apartaron del camino, ya que los jutsus de los enemigos chocaron, desintegrando la rama en la que se habían agachado anteriormente. Emeda. Se fijaron en nosotros. Obito refunfuñó para sí mismo mientras su escuadrón rodeaba continuamente a sus enemigos, en los árboles de arriba, lo que proporcionaba más puntos de apoyo y coberturas para evitar y esquivar los ataques mientras pensaban en una estrategia. ¿Qué hacemos? Rin preguntó. No podemos seguir saltando alrededor de ellos, eventualmente perderán la paciencia y vendrán directamente a buscarnos o demoler todo el bosque. Exactamente. Rin tiene razón. Necesitamos cambiar de táctica. Obito intervino. Tienes razón, suspiró Kakashi, molesto porque el enemigo ya había notado su presencia tan rápido, pero todavía somos más débiles que ellos en este momento. Tienen algunos shinobi más que nosotros, pero olvidando a los genin, tienen múltiples chunin, más fuertes que los que luchamos anteriormente, así como un jonin. Si no pensamos en esto cuidadosamente, podría costarnos la vida. Ajustó el vendaje de chakra médico que Rin había envuelto alrededor de su ojo izquierdo, que ahora estaba ciego y se podía ver una gran cicatriz por encima y por debajo. Gracias a Rin, los suministros médicos y las píldoras para soldados, todos nuestros chakras se han repuesto. Sin embargo, sigo siendo más débil de lo que era antes de la última pelea, ya que mi campo de visión se reduce, e incluso con el Sharingan de Obito, no creo que estemos en condiciones de luchar contra ellos. De todos modos, es nuestra única opción. Supongo que tienes un plan entonces. Obito miró a Kakashi mientras saltaban de otra rama de árbol. Sí, lo hago. Kakashi puso los ojos en blanco. Escucha aquí. Eso podría funcionar. Rin sonrió. Pero recuerda, dijo Kakashi con seriedad, todavía existe la posibilidad de que el plan falle. ¿Recuerdas esa cueva por la que pasamos en el camino hacia aquí? Apuesto a que el enemigo no sabe que está ahí. Podríamos usarlo para retirarnos si las cosas terminan yendo mal. Dijo Obito con firmeza, antes de mirar a Rin rápidamente para ver su reacción. Buena idea, Obito. Asintió con entusiasmo. Después de esta guerra Rin, te llevaré a Ichiraku, para celebrar, Obito pensó para sí mismo feliz, antes de ser sacudido de regreso a la realidad por una explosión detrás de ellos. No queda tiempo. Kakashi instó. Estamos expuestos a todos sus ataques ahora. Hagámoslo. Al instante, los tres corrieron por el tronco del árbol, evadiendo todos los ataques que sus enemigos lanzaron y enviaron hacia ellos. Cuando llegaron al suelo, Kakashi lideró el ataque junto a Obito, con Rin siguiéndolo de cerca. Derribarlos. Ordenó el enemigo Jonin, que era un ninja de la nube, al resto de los shinobi, mientras se quedaba atrás para evaluar la fuerza de los chunin y un trío de Jonin recién ascendido que de alguna manera había logrado eliminar a 3 escuadrones completos de chunin y genin solos, como simples niños. Simultáneamente, todos los enemigos dispararon hacia el trío. Afortunadamente, Kakashi se apresuró a encontrarse con sus oponentes, empuñando su tanto, similar al que Sakumo trató de regalarle. Su espada chocó contra la de los enemigos, pero su título como el Chunin y Jonin más joven de la historia fue muy merecido, y Kakashi rápidamente superó y derribó a los primeros oponentes usando el Shunpo por el que su padre era famoso. Su enemigo cayó solo momentos después de que entraron en contacto con el hijo del colmillo blanco, moviéndose de un enemigo a otro como un rayo. Cuando Kakashi recuperó el equilibrio después de su ataque inicial, retrocedió un poco, aún enfrentándose activamente a sus oponentes, pero ahora permitiendo que Obito se enfrentara a los enemigos más duros. Concentrado, Obito apretó su cuerpo, activando el Sharingan, agarrando con fuerza su kunai. Sabía que su tiempo con la habilidad era limitado en cada batalla, por lo que decidió activarla y desactivarla cada vez que lo considerara necesario para preservar el chakra, una habilidad que había practicado mientras el equipo viajaba por el bosque después de su última batalla en la que había desbloqueado el Sharingan. Cuando los siguientes 2 enemigos saltaron hacia el escuadrón. Ahora, mientras sus oponentes descendían, Obito saltó hacia ellos y, al ver a través de sus movimientos, tiró al primer shinobi al suelo con una patada giratoria calculada en el aire en el cuello. El shinobi se derrumbó, temporalmente incapaz de luchar.
Cuando el siguiente enemigo se acercó con su espada, el chico Uchiha vio a través de su oponente como un vidrio y salió del rango de ataque, antes de sumergir su propio kunai en el enemigo. Incluso sin el Sharingan, las habilidades de Obito ya eran fuertes para un chunin de nuestra edad, cualquiera podía decir eso en la última batalla antes de desbloquearlo. Con él, solo va a crecer aún más, Kakashi pensó para sí mismo, mientras luchaba contra un ninja enemigo, tal vez lo desafíe a un combate después de que todo esto termine, como señal de respeto, y gracias, y, por supuesto, para demostrarle que aún no está a mi nivel. Su pensamiento terminó junto con la vida de su oponente. El segundo shinobi que había sido pateado al suelo por Obito se obligó a levantarse, pero sus movimientos eran demasiado lentos para mantenerse al día con la propia habilidad de Obito, lo que le permitió apagar el Sharingan y llevó a Obito a golpear con el famoso Shuriken Jutsu de su clan incluso sin él. Rin, que también había estado derribando con éxito a sus oponentes, miró a Obito con adoración inocente. Obito, has llegado tan lejos, su pensamiento se interrumpió cuando un kunai pasó volando junto a ella rozando su brazo, formando un corte pequeño pero preciso. Rin. Obito gritó, retrocediendo rápidamente hacia ella y Kakashi, quien hizo lo mismo. Los tres se pararon espalda con espalda, una vez más, como lo hicieron antes. Estoy bien, no te preocupes por mí. Rin asintió con firmeza, mientras se ataba un pequeño vendaje sobre el brazo, pero tenemos problemas más grandes en nuestras manos. Miró hacia la dirección de donde había venido el kunai. Desde atrás, el Kumo Honin se acercó a ellos, sonriendo, mientras giraba otro kunai en su mano, mientras el resto de la unidad enemiga se detenía. Vaya, ustedes tres ciertamente no son solo su joven shinobi promedio. Dos chunin fuertes e incluso un Honin. Hijo del colmillo blanco, un niño Uchiha y un ninja médico que domina el taijutsu. Y considerando que todos ustedes son solo niños, ciertamente deben ser muy exitosos. Estoy seguro de que mi antiguo aliado con el que trataste ya te dijo que estamos aquí para tomarte como rehén, sin embargo, para mí ya no importa si estás vivo o muerto. Solo por decir que estás en peligro hará que tu sensei abandone su posición para venir a salvarte. Pero, por supuesto, estarías muerto para entonces, se rió el Jonin. Pruébanos, gruñó Obito. Hoy, no lo provoques, murmuró Kakashi, mientras se lanzaba hacia el shinobi, ustedes dos luchan contra el resto de ellos. Puede que seas un Jonin, se rió el Kumo Jonin, señalando a los pocos enemigos restantes que apuntaran a Rin y Obito mientras lidiaba con Kakashi, pero todavía eres solo un niño. Hijo del colmillo blanco o no, apenas eres un oponente para mí. Kakashi entrecerró los ojos, cuando sus espadas hicieron contacto, pero no perdió la compostura ante el insulto. Oh. El ninja de cabello blanco desapareció frente a los ojos del enemigo Jonin. ¿Eh? Detrás de ti. Exclamó otro shinobi Kumo que había estado luchando contra Obito y Rin, al ver a Kakashi aparecer de repente detrás del Jonin, lo que le dio al oponente de Kakashi suficiente tiempo para girar y levantar su kunai en defensa, justo cuando el hijo del colmillo blanco golpeó con su espada. El shunpo que solo el colmillo blanco y el rompetormentas usaban cuando se mejoraban con el chakra del rayo hacía que su movimiento fuera casi imposible de seguir. Y parecía que otro se había unido a sus filas. Sin embargo, incluso con la advertencia, el Jonin fue empujado hacia atrás y en el intercambio fue desarmado rápidamente. Gruñó, lanzándose hacia atrás y lanzando apresuradamente una bomba de papel, para ganar algo de tiempo. Muro de tierra. Una pared de roca grande y gruesa emergió frente al Jonin, lo que le permitió pensar por unos momentos, antes de que Kakashi cargara hacia ella. Chidori. Como antes, una corriente del Chidori envolvió su arma, y rápidamente atravesó el muro de la tierra, fallando por poco al enemigo Jonin. Necesitaba tener cuidado, aún no podía usar su versión mejorada, por lo que la debilidad de la visión de túnel aún estaba activa, pero el poder de penetración del Chidori era perfecto en este tipo de situaciones. Eso estuvo demasiado cerca. ¿Ese niño puede usar un jutsu tan poderoso a su edad? No es de extrañar que lo etiquetáramos como una amenaza potencial. Sin embargo, justo cuando la pelea estaba a punto de continuar, un fuerte grito atravesó el aire. Kakashi. Era Rin. Kakashi rápidamente se giró para mirar lo que estaba sucediendo, y la vista lo horrorizó. Caído al suelo estaba Obito, agarrándose el brazo derecho, que había sido gravemente quemado por un jutsu estilo fuego. Estaba humeando y el olor a ropa y carne quemada se infiltró lentamente en el aire a su alrededor. ¡No! Obito. Kakashi gritó, su voz temblorosa. Abandonando su pelea, inmediatamente disparó hacia sus compañeros de equipo y tiró de Obito sobre su hombro, despegando con Rin a su lado. A la cueva.
Kakashi le gritó a Rin, cuyo rostro tenía lágrimas goteando lentamente, pero aún así logró asentir. Lanzó bombas de humo y usó el jutsu de clones de sombras. Los dos clones de sombra de Kakashi aparecieron saltando del humo e inmediatamente se enfrentaron al shinobi enemigo, mientras el verdadero Kakashi, cargando a Obito, y Rin se alejaban a toda velocidad a través del bosque, dirigiéndose a la cueva que Obito había señalado antes. Las bombas de humo y los clones de sombra deberían haberlos distraído lo suficiente, pero su escape desesperado podría rastrearse fácilmente hasta la cueva. Para detener esto, hizo 3 clones de sombra más con sus reservas ya agotadas, incluso usando jutsus de transformación en ellos para que parecieran exactamente como los 3. Los clones de sombra dispararon en otra dirección, para que pareciera que estaban corriendo y dejarían aún más rastros para rastrear para que el enemigo no buscara en la cueva. Usó en exceso su Sharingan, pensó que podría tenerlo puesto durante toda la pelea, Rin tembló. Kakashi, Obito gimió, algo consciente, lo siento. Quédate quieto, idiota, tembló Kakashi.